En este episodio vamos a hablar sobre la Standard Company. La Standard Company y la Steamship Company en Nicaragua los primeros años. Esto ocurrió por allá en el año de 1973. Por primera vez en la historia, un exportador de banano latinoamericano sobrepasó lo que es a la United Fruit Company como abastecedor principal de este producto para el mercado en los Estados Unidos, usándose esta marca nominada como Dole. La Standard Fruit y la Steamship Company, que se habían unido con Castle and Cook Inc., tomaron el control de un 45% del negocio bananero, en tanto que la United Fruit, desde entonces llamada United Brands, resbaló a compartir con menos del 40% del mercado. La rivalidad no era nueva. Ambas compañías habían estado creciendo y comprando banano en varios países latinoamericanos desde 1899. A veces en las mismas naciones y en otras ocasiones literalmente codo a codo en los mismos distritos. Por casi tres cuartos de siglo, la United fue el gigante de la industria, absorbiendo los embates más fuertes de la crítica contra el imperialismo yanqui o contra las corporaciones multinacionales, cualquiera que esta fuera la modalidad de la crítica, según los tiempos y las circunstancias. La Standard Fruit, que por muchos años tuvo el rango de ser la tercera o cuarta en su género en tamaño, fue poco conocida en la mayor parte de países de América Latina y esta no se hizo sentir en la mayor parte de los países de América Latina y esta no se hizo sentir en términos sustanciales de producción, sino hasta 1930, especialmente cuando la Cuyamel desapareció del escenario corporativo bananero. La Standard Fruit y la Steamship Co. se originaron como Vaccaro Brother Co., un negocio familiar de inmigrantes sicilianos quienes se arriesgaron en Nueva Orleans durante la última parte del siglo XIX. Al entrar en esta comercialización del banano después de que su negocio inicial de cultivo de cítricos en Luisiana se vino abajo por mala cosecha destruida por la escarcha que ocurrió en 1899. Esta compañía comenzó con un barco exportando la fruta comprada en Honduras, pero extendió estas operaciones sustancialmente en ambas décadas siguientes, usándose el pueblo de La Ceiba como su propio puerto exportador. Poco tiempo después de la Primera Guerra Mundial, la compañía perdió tanta cosecha a causa de la enfermedad de Panamá que la gerencia sintiera la necesidad de comenzar a comprar tierra y banano en otras partes de Latinoamérica como medida compensatoria ante el fracaso completo en Honduras. Las nuevas regiones donde se trasladaría la estándar incluía a Cuba, Panamá, México, Jamaica y Nicaragua. La experiencia trágica y desafortunada de la compañía en Nicaragua es el objetivo del estudio en cuestión. Continuando con el punto, la aparente similitud del clima y suelos en Nicaragua comparados con la de Honduras, así como la oportunidad de introducir allí el negocio del banano, aprovechando la explotación de madera, atrajo a la Standard Fruit a Nicaragua por primera vez allá en 1921. Este paso probaría ser el error trágico y costoso, porque ni las condiciones políticas ni tampoco las geográficas eran receptivas a la cosecha del banano. Irónicamente, los hombres sin experiencia que habían tenido éxito en una Honduras totalmente desconocida fueron los mismos que fracasaron en una Nicaragua conocida por más de medio siglo y que disfrutaba o sufría
las más estrechas relaciones con Norteamérica. Por 3 siglos Nicaragua colonial había dormido tranquilamente en el centro del Imperio español para ser despertada solamente ocasionalmente por los cortadores de madera ingleses que desafiaban al Imperio español a lo largo de la costa este. La separación pacífica de España llegaría en 1821 cuando Nicaragua siguió al movimiento independentista mexicano. Desilusionada por esta turbulencia, en México, Nicaragua se unió a la Federación Centroamericana en 1824 hasta 1838, tiempo en el cual Nicaragua proclamó su independencia como Estado nacional. La guerra entre Estados Unidos y México y el subsecuente descubrimiento del oro en California trajo el mundo foráneo a Nicaragua. Que dormitaba a la par de la Gran Vía de los campos auríferos. Empresarios extranjeros interesados en los derechos del canal y las vías férreas agravaron el latente provincialismo y la rivalidad de los grupos políticos en contienda, que habían entrado en una especie de compás de espera durante los años 30 conservadores, implantados por el propio Partido Conservador entre 1863 a 1893. La dictadura liberal que seguiría a este periodo correspondió a la primera inversión extranjera moderna en Nicaragua, tanto que el presidente José Santos Zelaya, periodos 1893 a 1909, se atrincheró firmemente en el poder gracias al otorgamiento de discretas concesiones sobre múltiples riquezas de Nicaragua. Este gradual entrometimiento de Zelaya en los asuntos internos de los estados vecinos llevaría a Washington a temer que él mismo pudiera desencadenar una guerra general y aprovechar sus consecuencias en perjuicio de USA, la United States America. Las medidas del gobierno de Nicaragua para incorporar la costa del este y especialmente el viejo reinado de la Mosquitia condujo a hostilidades entre el gobierno de Zelaya y los extranjeros que residían y trabajaban a lo largo de esa costa. Este intento de cancelar concesiones lucrativas y el desafío a los tratados de Washington de 1907 fueron pasos de Zelaya que garantizaron su derrocamiento. La destrucción de propiedades norteamericanas de Bluefield convencería al presidente de aquel entonces, William H. Taft, de la necesidad de intervenir en Nicaragua. Un batallón de la infantería de la Marina norteamericana ocupó Bluefields y protegería la costa adyacente durante casi todo el año de 1910. Zelaya partió al exilio en ese entonces. Pero como tan a menudo sucede, el desorden seguiría después de la caída del régimen zelayista y uno de los sucesores del mismo, Adolfo Díaz, le pidió a Taft la asistencia militar para restaurar la paz, entre comillas. Por ello, regresó la infantería de Marina y se quedó hasta 1934, excepto en un breve lapso por ahí en el año 1925. El gobierno de Díaz se enfrentó a una acumulada deuda extranjera ocasionada por crónico incumplimiento y para resistir las demandas de los tenedores de bonos europeos sobre su gobierno, entró aquí en negociaciones formulando tratados fiscales con la administración Taft y después con la de Woodrow Wilson. Los banqueros americanos rehusaron otorgarle a Díaz el acuerdo aduanero. Este acuerdo aduanero a largo plazo que él pretendía y teniéndose que conformar con un préstamo más modesto y con el tratado de Bryan Chamorro, que le daba a los Estados Unidos los derechos exclusivos y perpetuos sobre el enclave canalero nicaragüense y el arrendamiento por 99 años sobre algunas bases navales, potencialmente consideradas por unos 3 millones más o menos
de dólares para la época, para ajustar la deuda externa nicaragüense. Este tratado fue derogado en 1971 por un acuerdo mutuo. Adicionalmente a esto, planes monetarios en el año 1917 y otros menos restrictivos que ocurrieron en 1920 le dieron a los Estados Unidos un control completo sobre las finanzas y administración pública de Nicaragua. El general conservador de la época, Emiliano Chamorro, con el apoyo de los Estados Unidos, estuvo a cargo de la de presidencia de 1916 hasta 1920, cuando él hizo los arreglos para que en la presidencia le sucediera su tío, Diego Chamorro. Los liberales nicaragüenses concluyeron que los Estados Unidos tendrían la intención de excluirlos de cualquier participación en este gobierno, y no sintiéndose particularmente felices con ninguno de los partidos políticos existentes, pero sintiendo la necesidad de mantener la paz en el Istmo. Los Estados Unidos continuarían la ocupación, la presidencia de la Infantería de Marina, combinado con el hecho de haberse emitido un presupuesto balanceado, mantuvo muy bajo el peligro de la rebelión, y Nicaragua empezó a ser vista por la Standard Fruit y por la Steamship como un lugar ideal para su expansión. Allá en 1899, Salvador de Anthony, representante de la familia inmigrante de los hermanos Vaccaro, había llegado a Honduras a comprar coco y fundar un imperio bananero. 20 años más tarde, él dirigiría la Standard Fruit a Nicaragua para comprar madera, y agregó otro reinado bananero. No existen noticias de estas discusiones o planes que tuvo la compañía, pero las actas de la junta directiva son suficientemente claras para indicar el curso de la ruta que se ha seguido. Probablemente durante la Primera Guerra Mundial, el Salmen Bridge and Lumber Company of Slidell de Luisiana había adquirido una concesión de tierra en Nicaragua que nunca había sido explotada. En 1921, los dueños, aparentemente operando un negocio familiar de tipo modesto, han decidido incorporarse a la explotación de lleno con el propósito de comprar caoba y pino en Nicaragua y venderlo en Slidell. Consideraron el valor de la concesión de ese tiempo, que era más o menos unos $16,000 de la época, y el 14 de noviembre de 1921, 3 miembros de la familia Salmen, más un tal Homer Fritchie y Leroy Miles, quien habían obtenido la original concesión del gobierno de Nicaragua, el de Adolfo Díaz, se reunieron en Nueva Orleans. Y ahí en Nueva Orleans firmaron la compañía maderera Blackman's Bluff, incorporada en Luisiana en un valor de $50,000. Fred Salmen de Nueva Orleans tomó su parte de 125 acciones de valor común y se convertiría en su presidente. Miles, el representante de la compañía en Nicaragua, y Fritz Salmen adquirirían 125 acciones cada uno, mientras que Albert Salmen se conformó con apenas algo modesto, 124, y Fritchie con una sola acción, nada más. En el año 1921, los archivos indicarían que los haberes disponibles de la compañía fueron valorados en más o menos unos $85,000, incluyendo tierras nicaragüenses, una goleta, la Esperanza, y la compañía, y la CIA ladrillera, la compañía ladrillera y maderera Salmen. De algún modo, los Salmens se asociaron con los Vaccaros, y en 1923 una nueva junta directiva emergió. Félix Vaccaro asumió la presidencia. La presidencia de esta compañía, Blackman's Bluff Lumber Co.
mejor conocida como la Compañía del Puerto de Nicaragua, en referencia al pueblo portuario que utilizaba de embarcadero hoy en día conocido como Puerto Cabezas. Luca Baccaro, Salvador de Anthony Miles y los tres Salmens también tuvieron cargos en la junta esta directiva, con Fred Salmen actuando como vicepresidente. El anuncio público de la nueva afiliación llegaría casi un año después, cuando la compañía reveló algunos de sus primeros logros y planes.